Vamos a dar comienzo al panel de debate Intersecciones entre clínica y educación, los impactos del fracaso en la subjetividad. Este panel lo integran los doctores Silvia Schlemenson, Ana María Siberio y Luis Hornstein, con la coordinación de la integrante del comité organizador de este congreso, la licenciada Mirta Goldberg. Como compartíamos ayer, nuestra invitada internacional, la doctora Ana María Siberio, es miembro de la Academia de Ciencias de Cuba y especialista en el desarrollo de la primera infancia, maestra, profesora, doctora en Ciencias Psicológicas e investigadora titular. Pertenece a la Comisión de Grados Científicos del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño y al Consejo Científico del Ministerio de Educación. Actualmente, además, es presidenta de OMEP, allí en su país, Cuba. Silvia Schlemenson es doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular regular de Psicopedagogía Clínica, directora del Programa de Asistencia Psicopedagógica de Niños con Problemas de Aprendizaje y coordinadora del área de Psicopedagogía Clínica de la Maestría en Psicología Educacional, todas ellas con asiento en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Además, Silvia es directora del proyecto de investigación La restricción de la producción simbólica en niños. El doctor Luis Hornstein es médico psicoanalista, premio Conex de Platino, década 1996-2006, psicoanálisis, codirector junto al doctor Mauricio Goldenberg del Centro de Estudios Psicoanalíticos de Caracas entre el año 1978 y 1983, presidente de la Fundación para el Estudio de Psicoanálisis FUNDEP, profesor invitado de posgrado en diversas instituciones del país y también del exterior, autor de numerosos artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras, capítulos de libros y libros. Recordemos que este panel va a tener también, luego del desarrollo de cada uno de los especialistas, un espacio para las preguntas. Le damos la palabra ahora a nuestra colega Mirta Goldberg, quien estará a cargo de la coordinación de este panel. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Sociedades Complejas por la nueva convocatoria que me hicieron y saludar a este auditorio tan colmado que agotó las vacantes. Creo que esto tiene que ver, por un lado, con el prestigio de los profesionales convocados a este congreso y también con el tema, porque todos sabemos que los docentes, los directivos especialmente, manifiestan preocupación por los niños que no aprenden. Entonces, me parece un buen tema para el Congreso, porque la información que muchas veces circula sobre esto tiende a simplificarlo y no a justamente dimensionarlo en toda su complejidad, en toda su magnitud. Por otro lado, ustedes leyeron el nombre de este panel, Intersección entre la clínica y la escuela, porque vamos a tratar de abordar cuál es la función de la escuela ante o frente a los problemas de aprendizaje, pero también en qué momento se hace necesaria la intervención de un profesional. Bueno, vamos a comenzar. Le doy la bienvenida al panel también y muy especialmente a Ana María, que es la invitada del exterior. Vamos a comenzar con Silvia Schlemenson y me parece que para introducirnos realmente en el tema, en el ABC, sería importante que Silvia se refiera a qué es aprender, qué significa aprender, por qué hay niños que no aprenden y por qué o para qué no aprenden y cómo los problemas de aprendizaje en general se relacionan siempre con la escuela, cuando a lo mejor no solo hay que darles lectura desde la escuela. Bueno, antes de empezar específicamente con el tema, yo también quiero saludar
digamos, el conjunto del Congreso. Por sobre todas las cosas, al entusiasmo de los profesionales por participar y las aperturas. Con lo cual, definir el aprendizaje como una oportunidad de incorporación de novedades quiere decir que todos nosotros, incluido yo en este panel, estamos aprendiendo algo. En principio, yo voy a hablar de manera muy recortada. Con esto quiero decir que haciéndome eco del concepto de complejidad, es decir, haciéndome eco digamos, el abandono más específico del paradigma de la simplicidad, de las relaciones causales directas, que nos ha caracterizado a todos nosotros en todo el proceso educativo de base que hemos tenido. En este momento, por suerte, y a partir no solo de la informática, sino de las teorías generales paradigmáticas en todas las ciencias, la simplicidad ha sido sustituida por la complejidad. Lo cual no quiere decir que no tengamos un espacio desde cada disciplina para definir en forma recortada la dinámica, en este caso, del aprendizaje. Con lo cual, mi primer paso sería ubicarme en la referencia epistemológica en la cual voy a hacer el recorte, que es desde la clínica psicopedagógica con orientación psicoanalítica. ¿Por qué es importante definir esto? Porque son los anteojos con los cuales vamos a leer qué es aprender. Y si en mi caso me coloco los anteojos que leen la dinámica del aprendizaje desde el punto de vista de la singularidad, si aludo a la clínica, más específicamente psicopedagógica, el recorte y la focalización es aún mayor. Es decir, estoy aludiendo muy particularmente a las características que tienen las restricciones en la dinámica del aprendizaje en los niños que las manifiestan. En principio, habría que definir desde esta óptica qué es aprender. Aprender es un trabajo, pero en el concepto, digamos, teórico de trabajo, es una praxis, es decir, implica transformaciones sucesivas desde un sujeto, el niño en este caso, el adolescente o quien fuere, que dinamiza aspectos de su psiquismo en búsqueda de incorporación de novedades. Claro, las novedades uno se tendría que preguntar cuáles son, es decir, que hay cosas nuevas o hay ejes diferentes o hay objetos existentes en el campo social que producen alguna convocatoria. Hoy hablaban de emocionalidad, de inquietud, que motivan, en todo caso, el abandono de lo conocido por la búsqueda de lo desconocido. Esto no tiene ninguna intencionalidad. Lamentablemente tuvimos que abandonar, digamos, el paradigma de la causalidad, que era más fácil, porque si yo cambio esto y tengo esto por resultado, bueno, cambio esto y tengo el resultado. Pero en realidad las situaciones se han complejizado. El aprendizaje es un proceso complejo. ¿Esto qué quiere decir? Que en él inciden aspectos neurológicos, cognitivos, culturales y desde mi punto de vista, psíquicos. Y de ellos voy a partir para dar cuenta en forma disciplinar del modo en que se pueden conjugar con todos los demás. Entonces voy a pensar, ¿cuándo comienza la situación de aprendizaje? Y allí, desde el punto de vista del psicoanálisis, podríamos hablar en los momentos de transformación de las necesidades biológicas en psíquicas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto también es muy teórico, ¿verdad? Quiere decir que es desde el momento del nacimiento. El nacimiento produce la primera ruptura del equilibrio, la primera salida de la zona de confort, que es un término que me parece muy apropiado, en búsqueda de la satisfacción de las necesidades biológicas. Si no hubiera otros significativos en los momentos del nacimiento que satisfagan el abrigo, la alimentación y demás, no habría oportunidades de iniciar un proceso de búsqueda de incorporación de novedades. Este proceso no es voluntario. Este proceso es un modo de circulación de la energía psíquica.
nos gusta llamarlo un modo de circulación del afecto, nos gusta llamarlo un modo de circulación del deseo, que lleva, habiendo salido de la zona de confort, es decir, desde la pérdida de alguna situación de equilibrio, a la búsqueda de novedades, a la búsqueda de otra calidad de relaciones con los objetos existentes que produzcan una nueva zona de confort, es decir, que produzcan algún tipo de atractivo. ¿Y qué función cumple el adulto en ese momento? Es eje de este tipo de calidad de relación. ¿Por qué? Bueno, me acabo de encontrar con un libro muy viejo que es la riqueza del pensar, bueno, partiendo de los orígenes que tiene Noveduk, que fue una de nuestras primeras investigaciones en el 2001 y que realmente hoy, lamentablemente para todos nosotros como sociedad, adquiere una vigencia muy importante. Digo lamentablemente porque fue una investigación que iniciamos en oportunidades en el 2001 en que hubo un arrasamiento simbólico y un arrasamiento real y una violencia económica que llevó a, digamos, el descenso de la fuerza de las relaciones de origen. Vos me decís, ¿qué quieren decir el adulto, las relaciones de origen? Es aquel que es potencialmente quien puede interpretar las necesidades del niño. El niño abandona este equilibrio anteriormente existente y se relaciona con el campo social, en el cual no es todo el campo social el que da respuesta a esto, sino son aquellos adultos que piensan por y para el niño en una oferta significativa de aquello que de uno u otro modo puede satisfacer esta ruptura de equilibrio. ¿Y qué pasa cuando no hay oferta? Bueno, en realidad a mí me gustaría, primero, antes de poder hablar de lo que significan los arrasamientos simbólicos, ¿no es cierto? Que eso lleva a una temática fuerte, muy impactante. Me gustaría pensar que esta calidad de relaciones de origen, donde hay una ruptura del equilibrio psíquico en búsqueda de objetos de satisfacción, y que estos objetos de satisfacción son sujetos pasibles de ofertar mucha riqueza simbólica, no se juega exclusivamente en el origen biológico del sujeto. Se vuelve a resignificar en la vida de cada uno de nosotros de manera absolutamente comprometedora para el psiquismo. En este espacio la escuela tiene su buen lugar, porque es un espacio en el cual un adulto a cargo, como nos gusta ahora llamar a las relaciones de sostén, un adulto a cargo anticipa las necesidades y en relación a esas necesidades transmite una oferta simbólica suficiente. Es decir, transmite un lenguaje fundamental, transmite aquellos movimientos necesarios para que la magia de esta situación de aprendizaje se consolide. Con lo cual, el aprendizaje deja de ser un problema absolutamente singular para ser una problemática de alto compromiso con los adultos, con las instituciones y con el campo social. Si vos decís que un niño aprende desde que nace, ¿eso quiere decir que se pueden observar problemas de aprendizaje antes de su ingreso a la escolaridad? La pregunta fuerte sería qué es un problema de aprendizaje y que a veces ninguno de nosotros nos animamos a hacernos para nosotros mismos. Mirando las mesas de la tarde, vi una que se llama "Cuando el placer no circula, el aprendizaje es un problema". Y no está nada mal como propuesta. Es decir, cuando no hay una energía psíquica suficiente, la dinámica del investimiento del aprendizaje, del deseo de aprender, produce un problema. Ahora, si estos aspectos tienen que ver con el recorte existente en el campo social, es decir, una depredación
de las ofertas necesarias, si esto tiene que ver con el modo de circulación de la energía alrededor de dichos objetos, si esto tiene que ver con aspectos de origen restrictivos, creo que tiene que ver con todo. Pero que es importante que cuando uno las trabaje pueda recuperarlas en su dimensión. Esta es, en todo caso, y con esto termino, la experiencia que relatamos en el libro. Porque fuimos a trabajar a la villa, creo que era 1114, para recuperar cantos y cuentos, es decir, para que madres preocupadas por sus hijos mayores pudieran resignificar el placer en la asistencia de sus hijos recién nacidos, donde no solo el sueño y la alimentación producían deseo de transformación. Y entonces la posibilidad de recuperación de la palabra, y no la palabra direccionalizada, sino de los cantos, de los cuentos y de la ternura, podría simplemente en el abrazo significar que estos niños comiencen algún tipo de movimiento en el deseo de investimiento de la realidad. Y lo mismo le pasa a los maestros. Cuando pueden comenzar a hablar de aspectos subjetivantes, de cantos, de compromisos sociales, producen movimientos hacia donde también sus alumnos desearán dirigirse. Bueno, vamos a retomar todo eso. Y Silvia hacía referencia al origen. Queríamos preguntarte, Luis, bueno, cada niño llega a la escuela con una historia. Entonces, bueno, ¿quiénes y cómo abonan esa historia? ¿Qué experiencias? ¿Y cómo incide esto en la construcción de la subjetividad? Claro, yo agradezco a la organización del Congreso, a ustedes, todos ustedes. Voy a tratar de hacer el esfuerzo de transmitir para mí lo esencial en lo que puedo aportar. ¿Quiénes? Y en principio, los adultos a cargo. Uno podría decir que la subjetividad es un producto de la trama edípica y de la trama edípica a su vez tiene que atravesar la trama narcisista, ¿no? Ahora, cuando yo digo Edipo, quiero aclarar algunas cosas. Edipo, para mí, es la relación compleja, padre, madre, hijo, hombre, mujer, hombre, madre a cargo, tercero, tercera. Es erotizante, es identificante, es sexualizante, es socializante. Y cómo poder pensar, lo que decía Silvia, ¿no? Cómo se da desde que un niño nace esa oferta simbólica y cómo tendemos a pensarla desde un paradigma que yo llamaría, siguiendo algo que está bastante difundido, un paradigma de la complejidad. El paradigma de la complejidad implicaría que pensemos cómo pensamos la historia, si la historia es una historia lineal, pasado-presente, o es una historia recursiva, donde el presente retroactúa sobre el pasado, donde la escolaridad, la pubertad, la adolescencia, la paternidad, la maternidad, en fin, simplemente se limitan a repetir lo que ya estaba inscripto o tienen un efecto de organización. Eso implicaría también pensar la relación que hay hoy en cuanto a teoría del sujeto, en cuanto a determinismo y azar. Cuánto se juega en los primeros tiempos de la vida, cuánto hay azar en la vida, quiero decir, qué lugar tiene la realidad cuando pensamos la historia. Muchas veces, en forma inadvertida, la gente habla de historia y se refiere a la historia infantil. La historia tiene un capítulo en la historia infantil, pero hay bucles de autoorganización,
que es el jardín de infantes, que es la escolaridad, que es la pubertad, que es la adolescencia, donde hay una reorganización de la subjetividad. Eso implica cómo pensamos al sujeto, si como un ser o como un devenir. Esto implica, tal vez, aunque suene como una fórmula muy condensada, yo pienso la subjetividad como un sistema abierto, autoorganizador, que tiene por tarea convertir ruidos desorganizantes en información complejizante. Ahora, ¿cómo llega alguien a construir una subjetividad que le permite absorber la novedad sin desorganizarse? Y ahí está en juego toda la historia infantil, ahí está en juego cómo pensamos. Silvia hablaba de la oferta simbólica. ¿Cuál es la oferta simbólica primordial? La de la madre o de la persona que cuida. Ahora, la pregunta es, ¿a quién? ¿A quién esa mujer le está haciendo una oferta simbólica? Muchas veces se dijo a la ligera que la relación madre-hijo es una relación narcisista. Tal vez algunos lo leyeron así. Yo diría, la relación madre-hijo es una relación objetal con recubrimiento narcisista. Así como hay una depresión posparto, hay una depresión, un duelo en la madre ante cada movimiento hacia la exogamia de su hijo. En ese sentido, Freud decía que el primer conflicto surge cuando el niño se ve desalojado de su posición, de su majestad. Y lo ubicaba, tal vez en forma un poco esquemática, en el nacimiento de un hermanito. Frente a ese nacimiento del hermanito aparecía un discurso oficial en esa época, 1909, cuando él escribe Teorías sexuales infantiles, y el niño tiene dos opciones: o se pliega al discurso oficial o entra en conflicto y cree en su corporeidad. Y ahí surgen las teorías sexuales infantiles. De ese conflicto, dice Freud, nace o la dependencia frente a un otro o la autonomía intelectual. O sea que la posibilidad de pensar por cuenta propia y oponerse al discurso oficial es lo que Freud caracterizaba como el primer conflicto y la capacidad de pensar. Más adelante, Freud habla siempre de fase animista, que es la primera donde el niño idealiza al otro. Fase animista, que es la primera donde el niño omnipotente cree que él contiene todas las verdades. Fase religiosa, donde aparece un otro, donde su discurso es sagrado. Y recién después, con la castración de ese otro, aparece la fase que él llamaba científica, donde nadie, sino su propio proceso de pensamiento, puede develarle la verdad del discurso. Por eso Freud decía que descubrir que el discurso puede ser verdadero o falso es tan importante como descubrir la diferencia de los sexos. Entonces, ahí se abre toda una cuestión que es cómo un niño simboliza, cómo un niño en un contexto donde si bien hay una oferta simbólica, hay una madre que se limita en su poder de detentar el lugar del saber y el poder. Es decir, llevaría a qué representa ese niño recién nacido en cuanto a la realidad psíquica materna. Piero Lañé, que es una autora que Silvia trabajó mucho, y yo también, hablaba de la diferencia entre el deseo de maternidad y el deseo de hijo. Y decía que el deseo de maternidad es simplemente tener un hijo. El deseo de hijo es tener para el hijo que él tenga a su vez un deseo de hijo. O sea que es un deseo donde ella introduce una historia, donde ese objeto tan investido, por eso decía, no es una relación narcisista, sino una relación objetal donde el otro existe y el otro va a tener un proyecto exogámico. Si ese
esas condiciones se dan, se facilita la capacidad de simbolización. Si esas condiciones no se dan, el niño va a quedar limitado a ser un repetidor del discurso materno o de otros discursos que pasen a ocupar el lugar de poder que al comienzo tenía el discurso materno. En ese sentido, y yo sé que cuando hablamos de problemas de aprendizaje, en este contexto me siento eximido de tener que dar cuenta de todas las complejidades en juego y fui convocado para hablar desde la pertinencia del psicoanálisis o de la subjetividad. ¿Cuáles son las cuestiones históricas que contribuyen a la creación de una subjetividad lo suficientemente autónoma como para poder abrirse preguntas y estar abierta a lo nuevo? Y a la inversa, ¿cuáles son aquellas condiciones de captura en una relación simbiótica que hace que ese niño necesite permanentemente ser solo un eco del pensamiento materno? Hablar entonces de complejidad es hablar de un sistema abierto, autoorganizador, hablar de una subjetividad que no es un ser y no es sino un devenir, hablar de una historia que no termina en el complejo de Edipo. Es decir, Freud decía, el complejo de Edipo condensa la historia infantil e irradia hacia desarrollos ulteriores. En el interior del psicoanálisis hay muchos psicoanalistas que escucharon la primera parte. El complejo de Edipo es la cristalización, un sistema cerrado, y no escucharon la segunda parte, que es irradia. Irradia quiere decir que no todo es repetición. Irradia quiere decir que van a aparecer encuentros y vínculos. No irradia como símbolo, como característico de la patología. Si hablo en la clínica, cuando yo veo un paciente melancólico grave o paranoico grave, me encuentro con un paciente predictible porque es un sistema cerrado. Cuanto más me acerco a la complejidad de una subjetividad, más incluyen o más influirán en su propia vida los encuentros futuros, menos predictible es. Por eso uno de los ejes de la complejidad es la renuncia a la predictibilidad y sustituirlo por la probabilidad. Es aceptar la complejidad de una vida. En el caso particular mío, alguna vez escribí un libro sobre depresiones, mostrando cómo hay un reduccionismo biologicista que pretende convertir a la depresión en un problema solamente molecular. Esto solo es relativamente válido para las depresiones graves, pero en las depresiones leves y moderadas cuenta la historia, cuenta los duelos, cuenta los encuentros, cuenta las situaciones sociohistóricas. Bueno. Igual vas a tener otra oportunidad. Vamos a darle la palabra a Ana María, pero quería dejar pendiente que retomamos entonces después con Silvia esto que señalaba Luis en relación a la dependencia y la autonomía, ¿no? Me parece importante después, Silvia, que retomes qué significa una modalidad de aprendizaje dependiente y qué puede hacer la escuela para contribuir a la autonomía. Pero Ana María, que viene de Cuba, hay muchos a lo mejor de ustedes alguna vez fueron a algún congreso de educación en Cuba o por otros motivos. Llama realmente mucho la atención cuando uno se relaciona con niños en Cuba, cómo lo hacen, la riqueza narrativa, la capacidad de expresarse y de comunicar con un lenguaje rico. Y entonces uno se pregunta cómo lo lograron. Ana María hacía ayer referencia a cómo en Cuba se ocupan
de la primera infancia. Y me parece importante que nos cuentes entonces cómo trabajan en prevención, aunque lo llamen o no lo llamen prevención, cómo trabajan con las familias, qué observan, qué les preocupa, qué cambios producen, cuál es la propuesta que les hacen.